Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV. Como digo siempre, séptima temporada en el aire. Realmente un orgullo poder seguir con esto, gracias a ustedes, gracias a los sponsors que nos acompañan. Y hemos resuelto que, bueno, hay un tema que hemos dejado en realidad por la mitad, hay que completarlo. Ese tema que pretendió hablar de algo distinto de cardiología, a pesar de que lo escuchamos con mucha frecuencia en el consultorio, es mareos. ¿Qué nos quedó de mareos? Hablar con alguien que se dedique concretamente a solucionar este tipo de problemas, a combatir los mareos, a combatir los vértigos, no necesariamente con comprimidos. Entonces buscamos a alguien que ha estado anteriormente en el programa en ciclos anteriores. Hablamos de la señora Sonia Lepore. Ella es kinesióloga, ella hace neurorehabilitación dentro de lo que es la kinesiología y neurorehabilitación justamente de este tipo de problemas. Así que luego de 15 años de experiencia en el FLENI atendiendo todo este tipo de problemas, nos pareció importante contar con su opinión autorizada. Así que luego de un breve intervalo, estamos con Sonia para dar inicio al programa. Bueno, tal cual lo habíamos prometido, estamos con la licenciada Sonia Lepore. Muchas gracias, Sonia. Sabemos que estás con mucho trabajo, que estás trabajando en este momento y te robamos este tiempo, porque la vez pasada habíamos hablado del tema de mareos y dentro de los mareos, de las causas de mareos, hablamos de lo que podía ser la posibilidad de que el mareo provenga del oído. Entonces, por eso te convocamos a vos, porque sos una de las pocas, o si no la única, en Quilmes, que soluciona el problema de los mareos referidos al oído medio, cuando se desacomodan unas piedritas que ella muy bien les va a decir que se llaman otolitos, que están en el oído y que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, siempre surge la confusión entre la columna cervical, será la columna cervical, en general uno se lo atribuye más a eso y nunca pensamos en el oído. Así que bueno, ¿por qué no nos hablas un poquitito? Primero, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Qué síntomas puede tener un paciente para determinar que puede llegar a ser del oído eso? En realidad los cuadros vestibulares son mucho más comunes que lo que uno cree, ¿sí? Hay unas partículas de calcio que están en el oído, ¿sí? En la parte vestibular, acá, muy ¿sí? Bien, sí. Este es el oído. Hay unas partículas de calcio que se llaman otolitos, ¿sí? Que se desprenden, no por una causa específica, y empiezan a irse por los conductos semicirculares y es el tipo de mareo o de inestabilidad que sentimos, ¿sí? ¿Qué característica tiene ese mareo o ese vértigo? Puede tener, aparte del mareo, náuseas, vómitos. Eso que por ahí le pondría un poco el rótulo, ¿no? Sí. Las náuseas y los vómitos es... Náuseas, vómitos, inestabilidad, se lateraliza para los costados. Bien. Sí, mucha sintomatología. Puede causar depresión, angustia, llanto inmotivado, ataques puede ser pánico, permanente, fobia. puede ser o por ahí va, viene, ¿cómo es? Es de forma, a veces, cuando agarra el brote, digamos, el vértigo en sí, ahí se instaura y queda, pero es temporario, o sea, va, viene. Bien, fenómeno. ¿Cómo hacemos para determinar qué estudios tenemos nosotros para determinar si realmente es algo periférico o central? Porque el mareo, cuando es de origen central, puede tener que ver con alguna patología cerebral, ¿no? Cuando nosotros vemos, cuando se desprenden los otolitos o hay algo central, hay un movimiento involuntario de los ojos que hay un nistagmus, se llama, ¿sí? Bueno. Es un movimiento que puede ser horizontal o vertical. Es un movimiento así, horizontal del ojito. Cuando le hacen alguna pruebita con el dedo, sígame en el dedo, cuando llegan a un extremo por ahí, empieza a moverse en forma horizontal. Y otra vez es vertical. Vertical. Que eso nos da más indicios. El vertical de que sea central. ¿Sí? O sea, la alteración, si es periférico, hay una alteración, simplemente los otolitos se desprenden que van por los conductos, con maniobras se recupera, se repone, ¿sí? Vuelven al vestíbulo. Pero si es central, hay una alteración en las vías que conducen al cerebro o hay que hacer otros estudios para hacer algo más integrado, tipo, ¿no? Una resonancia potenciales. Claro. Sí. Bueno. Y después, el estudio más específico, te decía esto, Javier, el estudio más específico para ver la funcionalidad del oído es la videonistagmografía, que se ponen unas lentes infrarrojas, se cambia al paciente de posición mientras el registro
se ve en la computadora, en un sistema, en un software. Entonces se cambia el paciente de posición y va viendo cómo desencadena el nistagmus. O le haces alguna prueba provocadora. Exacto, sí. ¿Qué puede ser qué? Las maniobras de Hallpike, o sea, o de Epley, vos le ponés en la cabeza colgando, lo rotás sentado. O sea, tratando de mover esos otolitos para provocar el Para nistagmus desencadenar, y claro, justamente tener la certeza el del registro. diagnóstico de eso. Algunas veces también se hace algunas pruebas con frío, con calor también. Eso se ¿no? llama test calórico, sí, que vienen también con la bionistamografía, que se insufla o aire frío o aire calor para provocar, para desencadenar el mareo, o con agua, caliente o fría. Y se ve la respuesta que tienen los oídos, que puede haber una hipofunción de los oídos, del vestíbulo, ¿sí? A veces puede estar un oído o los dos oídos comprometidos. Exacto, puede ser uni o bilateral. Y en ese caso, También tenés que trabajar en forma individual con cada oído, acomodar los otolitos. Y lo mejor sí es uno a la vez, reposicionarlo, pero se puede hacer perfectamente. Una vez que el paciente, o sea, ya tenemos diagnóstico, con la kinesiología neurovascular, ¿solamente el paciente puede andar bien? ¿O necesitamos un apoyo terapéutico? Y algo integrado, sí, según de cuánto tiempo de evolución estamos hablando, porque Sí. el paciente a veces viene como esto no es más común de lo que uno cree, pero se dilata mucho en el tiempo, el paciente está con psicofármacos, con mucha cosa, ¿no? Entonces sí, una contención estaría bueno. Bien, algún tipo de sedante. Psicólogo o alguna medicación específica. En este caso es la betaestina, betaestina, que es una medicación, antes teníamos para esta patología o inclusive para los viajes y demás, que los chicos se descomponían y algunos adultos también, el famoso Dramamine, vamos a decir el nombre comercial del producto, y hoy día está la betaestina esta. Lo que hace el Dramamine, por ejemplo, Javier, es atenuar el cuadro, pero no lo revierte. No lo soluciona. En cambio, con la otra droga, más los ejercicios y el reposicionamiento y las maniobras, se revierte el cuadro. Perfecto. O sea, el paciente queda libre de mareo. Libre de o sea, mareo. va a tu consultorio, vos le haces las maniobras para acomodar los otolitos en el lugar donde tienen que estar y el paciente se va sin mareos. Sin mareo. Por ahí lleva un par de sesiones, no es que en la primera sesión va a estar bien, según cómo se encuentra en ese momento el paciente. Bárbaro, fantástico. No hay una causa específica de por qué se desprenden estos otolitos. Por ahí un movimiento brusco de la cabeza Un puede movimiento, ser, o se agachó posiciones, para alguna cosa. O un golpe, un accidente también puede Un ser. traumatismo, exactamente. O un ACV, o puede ser, si vamos a las patologías. Si no, nada específico. Vamos a hablar un poquito más de la sintomatología que le genera al paciente. ¿Qué es lo que al paciente más le preocupa de esto? No es solo el mareo, sino trastornos en la marcha. Inestabilidad, trastornos en la marcha, la postura, sensación de vacío, sus náuseas, sus vómitos. Tiene hasta taquicardia, tiene mucha taquicardia también en el momento del brote. Sudoración, transpiran frío. Se confunde también mucho con los síntomas de un síncope, porque en realidad todo lo neurovegetativo se altera. Bueno, ¿y le da vuelta a la habitación? Puede darse, que sea con una oscilopsia, o sea que las cosas le giren, todo, se le vuelve rápido, todo, los ojos. taca, o que simplemente se levante y se vaya para un lado, se vaya para el otro. Bueno, me están haciendo señas que tenemos que ir a un breve corte. Así que en el próximo bucle vamos a hablar un poquito más en detalle de cuáles serían las maniobras que vos hacés, con qué frecuencia tendría que ir el paciente y si hay algunos ejercicios para que después pueda hacer en la casa para que no vuelva a producirse esto. Breve corte, no toque el control remoto, que viene algo muy interesante que seguramente muchos de ustedes lo han padecido y nunca pensaron que podrá llegar a ser del oído. Así que breve corte y continuamos con la licenciada.
thumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, habíamos quedado pendientes de un poco de cómo detectarlo, esto, hacia cuáles serían los síntomas, a quién tendría que en principio concurrir a ver el paciente, quién puede manejar esta patología hasta que te llega a vos a tu consultorio, ¿no? Bien, bueno, esta patología es mucho más común de lo que uno cree, ¿sí? En realidad es un síndrome, no es una enfermedad, se revierte totalmente y el que los puede guiar más es o un otorrino o un neurólogo, ¿sí? Bien. Donde ellos por ahí le pedirán algunos estudios complementarios al paciente, como para tener la certeza de que esto es un síndrome vertiginoso y que el origen es periférico. Es periférico. Que eso es muy importante saber, por el tipo de nystagmus, lo dijimos en el bloque anterior, por ahí algunos que nos están sintonizando ahora, es el movimiento de los ojos que puede ser origen involuntario, cuando uno hace las maniobras, cuando lo llevamos a un extremo, el ojo empieza a moverse en forma lateral, en forma involuntaria, el paciente no lo percibe eso y algunas veces puede hasta dar vuelta de manera muy importante. También el paciente piensa que tiene problemas oculares, o sea, va al oftalmólogo por ese movimiento porque no llega a focalizar bien. Piensa que es algo de la vista. De la vista, exacto. Piensa que es algo de la vista. Pero es lo mismo, como yo le digo a los pacientes, lo mismo que uno querer leer en movimiento, ¿sí? No, y ese es porque los ojitos se están moviendo. Se están moviendo los ojos. Y el otro, que más es orientativo a que puede ser algo central, es cuando son verticales. Se llama adbeat. ¿Cómo? Se llama ese downbeat o adbeat, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia, hacemos el examen físico, el otorrino, el neurólogo o ella misma para corroborar el diagnóstico, obviamente que le va a hacer una evaluación previa a hacerle la kinesiología, ve un movimiento vertical, ya la cosa puede ser un poquito más complicada, puede haber algún tema vascular sobre el oído, algún coagulito o algún que se ha desprendido e impactó en el territorio de la irrigación del oído, y eso me puede traer un síndrome vertiginoso, pero ya el origen es totalmente distinto. Es decir, no es algo periférico que ella podría solucionar, sino que ya es más resorte de la neurología del otorrino. Igual con la videonistagmografía vos podés hacer se ve eso, claro, se visualiza bien eso,
se categoriza bien si es central o periférico. De todas maneras, la rehabilitación sirve para las dos, tanto para la periférica como para la central. ¿Sí? Si bien no la revierte totalmente en la central, claro, mejora muchísimo. Claro, en la central le tendríamos que agregar obviamente medicación, etcétera. Si hay alguna fuente embolígena, que el paciente tenga, por ejemplo, alguna arritmia cardíaca que nosotros vemos, por ejemplo, en la gente mayor, nosotros vemos una arritmia que se llama fibrilación auricular, que las aurículas están latiendo así a muy alta velocidad y como tiene algunas cavidades adentro se puede generar una rémora y formarse coagulitos del corazón. A partir del corazón esos coagulitos migran a través de la aorta y pueden impactar en algún lugar del cerebro generando un accidente cerebrovascular o en otros casos, por ahí un pequeño coagulito puede impactar sobre la zona de irrigación del oído y generarme el trastorno del mareo. Del mareo. Bueno, ¿por qué no nos das alguna pauta para que los pacientes puedan ir manejándose referido al diagnóstico? O sea, algunos ejercicios o algunas cosas que vos mandás o le indicás al paciente después de haber hecho la quinasia. La terapia consta, tiene dos instancias. Sí. Una es la acomodación y después es la habituación. La acomodación son las maniobras que hablábamos antes, que es el reposicionamiento otolítico, ¿sí? Cuando los otolitos vuelven de los conductos semicirculares al vestíbulo. Eso es con las maniobras, ¿sí? Y la habituación son ejercicios para que se acomoden en el equilibrio, o sea, que el paciente pueda tener mejor marcha. Claro, un traslado, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, con ojos abiertos, girando la cabeza, mirando un punto fijo, haciendo un sí, haciendo un no. El no rápido, también. Digamos, el no rápido, hacer no, bueno, eso me genera una alteración en los otolitos muy importante y el paciente lo nota inmediatamente. La inestabilidad. Pero como yo ya lo acomodé en primera instancia, eso en la habituación, en los ejercicios, va a ir mejorando. Después fijar la vista también, ¿no es cierto? Fijar la vista. En algún punto y caminar con la vista fijada en un lateral. Por ejemplo, vamos caminando, ponemos la vista lateral, vamos y venimos. Yo he sido paciente de este síndrome, sí, y ella me ha atendido, por eso, es verdad. Por eso guardo un grato recuerdo, porque estuve 2 meses deambulando por un montón de lados y realmente Sonia fue quien me sacó de ese síndrome vertiginoso que me tenía loco porque no podía ni manejar. Porque este movimiento del auto, por ejemplo, me desacomodaba las piedritas y me generaba un mareo y una inestabilidad total a punto tal de que tenía miedo de chocar. Así que me tenían que trasladar. Bueno, eso le pasa a muchísima gente y uno lo atribuye a las cervicales como primera medida. Sí, por ejemplo, tengo pacientes que viajan en colectivo, pero de espaldas, o sea, no van hacia adelante. Cuando bajan del colectivo están mareados, pero porque no vieron el horizonte, no fijaron, claro. Y van en contramano, digamos, y por ahí leyendo y bajan dados vueltas. Bueno, para que ustedes tengan un ejemplo claro de lo que está diciendo Sonia, es como cuando nosotros estamos arriba de un bote pescando y nos agachamos la cabeza como para encarnar y demás, y dejamos la cabeza y no miramos el horizonte, empieza el síndrome cinetósico a generarnos el mareo. Bueno, eso mismo siente el paciente cuando tiene un síndrome vertiginoso, esa inestabilidad. Como que están en el aire o como están en las nubes. Exactamente. Entonces, es increíble después de la rehabilitación. Lástima que no tenemos ninguna imagen. ¿Tenés alguna imagen vos? Bueno, sí, mientras nosotros vamos a estar hablando, va a pasar por ahí alguna pequeña película de cuáles serían los movimientos que Sonia le hace al paciente para corregirlo. Y después, bueno, vos le entregás toda una serie de ejercicios para que hagan todo detallado. Casa, sí. Y una cosa muy importante, que vos me lo dijiste a mí y a mí me fue de mucha utilidad, es el dormir después de haberme corregido eso. ¿En qué posición tiene que dormir el paciente? Ay, pero me odian. No, ya lo sé, pero bueno, pero realmente, bueno, vos tenés la solución. Peor es estar con la inestabilidad, con el mareo, con la náusea, con los vómitos. Una de las indicaciones cuando en el momento que estamos acomodando es dormir a 45 grados sin apoyar los oídos y moverse en bloque, tipo robot. O sea, no puedo dormir para el costado, no puedo agachar la cabeza para un lado ni para el otro. Me odian bastante, pero bueno, se dan cuenta que da resultado. Con esas 48 horas, los otolitos por decantación siguen bajando
de los conductos semicirculares al vestíbulo. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí... Esto hay que destacar algo también que es importante. Si bien es un síndrome, una vez que los otolitos se desprenden, ¿sí?, en algún momento puede volver. No es que lo acomodamos, el paciente está bárbaro y ya está. Cada tanto puede. Hay ciertos factores que pueden alterar, ¿sí?, como por ejemplo el clima los afecta mucho, o volar, la apresuración del avión, al bajar, hay ciertas cosas. El tema de la sal, que lo habíamos hablado en su momento, sí, el también. tema de la sal en el hipertenso, eso también tiene influencia. En el hipertenso o no hipertenso, hay que hacer, conviene... Tiene que hacer dieta sin hiposódica, sal. Hiposódica, hiposódica. Para mejorar, digamos, el oído. El oído, la presión en el oído. Perfecto. Y que no se desacomoden. Perfecto. Como Bárbaro. ciertos tips va a tener que tener. Bueno, así que bueno, es una patología sumamente frecuente, como dijo Sonia, que no la pensamos, muchas veces los pacientes no la asocian con el oído. Me dicen, no, porque yo no escucho bien, y no tiene nada que ver el tema de la audición con el tema del equilibrio. La audición está acá, en la cóclea, y este es nuestro órgano del equilibrio. El equilibrio está en el vestíbulo. En el vestíbulo, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hay que pensar, o sea, en este caso ustedes tienen que consultar, obviamente a un neurólogo, un otorrino, quien va a hacer el diagnóstico del síndrome vertiginoso, y después tenemos la posibilidad de la kinesiología neurovascular. Sonia es una persona con mucha experiencia, estuvo más de 15 años en el FLENI, entonces, y por suerte la tenemos acá en Quilmes para que nos saque de este síndrome vertiginoso, que es muy, pero muy molesto, muy fastidioso para el paciente, y realmente muy común, e interfiere con la vida cotidiana. Así que, Sonia, creo que fuiste muy clara, creo que para la audiencia lo interpretó perfectamente, que hay unas piedras en el oído que se pueden desacomodar, y vos te vas a encargar de acomodarlas. Así que muchas gracias por tu tiempo, sé que estás trabajando, así que te hiciste un alto para la audiencia de Prevención TV. Muchas gracias, y bueno, breve corte y cerramos el programa. Bueno, esperamos que el programa les haya agradado. Se trajo una aparatología para hacer la nixtamografía. Ustedes vieron algunos ejercicios, seguramente Sonia les mostró unos ejercicios interesantes como para que ustedes puedan aplicar. Van a salir los teléfonos de la licenciada para que ustedes, si tienen este problemita, la puedan ver. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias a nuestros sponsors por bancar el programa, y nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Cualquier duda, por supuesto, las redes sociales se comunican a través de ellas con nosotros, y nosotros nos contactaremos con la licenciada Lépore para hacerle llegar sus inquietudes. Hasta la próxima semana, y que tengan una semana excelente. Muy buenas tardes y hasta dentro de 7 días.